Bienvenidos, amables televidentes, a esta entrega de Perfiles. Ustedes recordarán el programa donde hablábamos del calentamiento global, de los rayos que vienen del Sol, pegan a la Tierra y la capa de ozono se ha fortalecido e impide que el rayo ultravioleta regrese al espacio. El famoso calentamiento global, que eso no es nuevo, contábamos en aquella oportunidad. Hoy queremos que hablemos un poco acerca del cambio climático. Dos expresiones, dos cosas, ¿son iguales o no son iguales? Bueno, lo vamos a dilucidar ahora, y para eso hemos invitado a Claudia Martínez Zuleta. Ella es ministra de Estado, pero es la coordinadora, la directora del proyecto Huila 2050. Ese es el proyecto. Preparándonos para el cambio climático. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. ¿Lo mismo calentamiento global que eso de cambio climático? Pues es lo mismo. Realmente, digamos, el cambio climático, sus efectos son el calentamiento global. Porque lo que está pasando es que se está incrementando la temperatura. Antes decían que es 2 grados, eso eran las predicciones del panel intergubernamental de cambio climático, y hoy lo que dicen es que puede llegar de 4 a 6 grados más. Imagínense lo que eso implica. Bueno, este es un proyecto piloto en Colombia, en lo que tiene que ver con un departamento, porque algunas ciudades como Barranquilla y Bogotá tienen también un proyecto para afrontar esta situación. ¿Cuándo comenzó el Huila a preparar este proyecto? Digamos, la idea se tuvo hace ya casi 2 años, un poco más larguito de 2 años, con la idea de que las proyecciones del IDEAM, de la segunda comunicación de cambio climático, dijeron que el Huila realmente era de los departamentos más vulnerables según su escenario A2. Si uno ve, digamos, las proyecciones de cambio en temperatura y en precipitación, el Huila puede ser uno de los departamentos más, digamos, alterados en ese tema, y por tanto, con ayuda del gobierno americano de USAID, se empezó a hacer este proyecto, se empezó a formular este proyecto, a desarrollarlo, poniéndole primero lo que se necesita, que es un poco la ciencia para la toma de decisiones. ¿Eso permitió socializar con distintos sectores de la sociedad huilense? Pues absolutamente, esto ha sido un proceso bastante largo, digamos. Lo primero era que no había información, entonces había que cotejar la información y sacar indicadores. Se hizo todo un análisis de vulnerabilidad en base a 17 indicadores del departamento, en donde se midió, digamos, la vulnerabilidad de cada uno de los 37 municipios del Huila, en varios indicadores, porque no solo son la temperatura y la precipitación, sino la capacidad de gestionar recursos fiscales, la capacidad de manejar, por ejemplo, recursos propios, todo el tema, digamos, no solo institucional, sino también económico, productivo de los municipios, etcétera, en diferentes dimensiones, y con todo eso nos dio, bueno, estos municipios son capaces de adaptarse o no, en base, digamos, a estas predicciones que son incambiables, porque todos sabemos que pues, sobre el cambio climático no podemos sino actuar. O mitigamos y rebajamos las emisiones, pero así las paremos ahorita, no va a parar el calentamiento global, o nos adaptamos. Es decir, uno no se puede quedar al lado mirando que pase el caminante. Absolutamente, básicamente lo que toca es actuar. Y eso es lo que se ha trabajado con esto de Huila 2050. ¿Y por qué la colocaron 2050 y no 1450, por decir un ejemplo? No, 2050 es que es al 2050. Un poco la proyección, digamos, uno le podido poner algún otro, digamos, número, pero es que es a largo plazo. Es que los efectos del cambio climático no son para mañana. Es gradual, es como cuando uno se le va subiendo la fiebre, es gradual, ¿sí? Y lo que queremos proyectar es que este no es un tema que ya vaya a pasar los catástrofes, no, va a ser gradual, pero esa gradualidad también la pone inminente porque va a ser para nuestros hijos, para nuestros nietos, quien tendrán que afrontar este tema. Mire, por ejemplo, esta semana tenemos intensas lluvias en la zona sur, Acevedo, Suaza, está incomunicado. En cambio, en Neiva hay temperaturas de 32, 35 grados. Eso es un fenómeno. Y no nos asustemos, es un fenómeno y tenemos que afrontarlo, y para eso se lanzó este programa, este proyecto que cuenta con, me decía que con la USAID. Sí, pues digamos, el que ayuda en la financiación de la formulación del plan fue el programa Carbono, Forestal y Bosques de USAID.
y digamos con varias otras entidades que fueron coadyuvando acciones. Lo interesante es que este proyecto, digamos, trajo la ciencia. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de trabajar con el Instituto Ambiental de Estocolmo, quien está formulando todo el modelamiento hídrico del Huila. Hemos trabajado con el CATIE, que es este Instituto Agronómico, digamos, y de Investigación de Costa Rica, pues que es realmente latinoamericano. Hemos trabajado con la ONF Andina, hemos trabajado con varias instituciones, la mía propia, y básicamente lo que estamos haciendo es poniendo la ciencia a la toma de decisiones. Pero para llegar a esas organizaciones, pues amables televidentes del departamento del Huila, se convocó precisamente a la doctora Claudia, que es ministra de ¿fue ministra de qué? Viceministra del Medio Ambiente. Del Medio Ambiente, que conoce esta cosa, porque es que uno irse a Estocolmo, uno de alpargatas de aquí, pues no le van a creer. Yo creo que acá lo que fue interesante es que sí se trajo gente que desde otras perspectivas están viendo lo mismo en otras regiones, pero que se trabajó con la gente de la región. Y básicamente pues con la CAM, con la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, que ha sido la coordinadora real de todo este plan. Y ojo, señores televidentes, porque no es un tema ambiental. Lo interesante es que el cambio climático es un tema transsectorial. Y lo que acá se pone en la mesa es que se puede coordinar y con digamos, con toda el empuje de la gobernación del Huila y el mismo gobernador, con la CAM se creó un Consejo Departamental de Cambio Climático que hoy tiene a los sectores productivos, tanto públicos como privados, sentados en una mesa pensando en un problema que se puede volver en una gran oportunidad para el departamento. Esto no es politiquería, esto es política verdadera, ¿no es cierto? Es que es lo que toca, porque sí, todos estamos montados en un planeta que le está pasando esto. Entonces, si dejamos que por allá en la Convención de Cambio Climático actúen, pues eso no nos va a actuar para nosotros en los territorios. Yo creo que la gran ventaja de este proyecto es que es un proyecto que es realmente del Huila para el Huila. ¿Recuerdan ustedes cuando les mostraba esas imágenes que se desplomaba un glacial? Eso es cambio climático. Nos está afectando a todos por iguales, pobres, ricos, negros y morenos y blancos, nos estaba afectando a todos. Y ya tenemos un proyecto en donde a todos compromete, ¿no es cierto? Porque esto no es solamente el gobernador y el alcalde. Absolutamente, el proyecto tiene, digamos, 5 ejes. Un tema es todo el tema energético, que bueno, no tengo ni que hablar porque creo que todos los huilenses saben, pero más que simplemente pues de las represas del Quito y Betania, porque no es eso, es cómo manejamos nuestra luz en nuestra casa, en nuestro barrio, cómo vamos a utilizar las energías alternativas, cómo vamos a utilizar la biomasa. El Huila es el departamento que más biomasa genera en el país y no se está utilizando. La energía solar, tienen todas las opciones de energía solar, de energía eólica. Entonces realmente es proyectarse a la innovación, al futuro, para pensar en este eje. El segundo es evidentemente el agua, y realmente es el primero, porque el agua es el eje central de este plan. En el Huila ustedes generan el agua para el resto de Colombia a través del río Magdalena. Es una región absolutamente, digamos, una fábrica de agua. Pero realmente hay municipios que hoy en día ya tienen racionamiento de agua. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que entender cómo se manejan las cuencas, cómo se maneja y se protege el agua y qué va a pasar con el cambio climático, donde va a haber menos lluvia y por tanto pues se transforma en más o menos agua. Entonces este es un tema absolutamente importante y ahí es donde estamos haciendo el modelamiento hídrico del Huila con la ayuda del Instituto de Estocolmo, que es un tema ya bastante científico. Después está todo el tema de agricultura y desarrollo y seguridad alimentaria, que es básico. Es que el Huila es el primer productor de café, de muchas de las frutas que comemos, de la tilapia, segundo en arroz. Pero si hoy proyectamos esto al 2050, veamos qué pasa con más temperatura. ¿Será que vamos a seguir produciendo café? ¿O acabamos pues subiendo 400 metros y acabamos con los bosques y los glaciares? ¿Dónde producimos el café? Entonces realmente este tema de la adaptación tiene que ver con pensar cuáles son estos cultivos del futuro, cómo nos vamos a adaptar y seguir siendo competitivos. Le digo los otros dos, don Pedro, y digamos, el siguiente es el tema de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, muy correlacionado, es decir, cómo salvaguardamos, digamos, el nevado del Huila, realmente los páramos que son tan importantes porque ahí se fabrica el agua, los bosques de altura, la biodiversidad en general, ¿sí? Y inclusive los humedales, y cómo generamos, digamos, un estilo en donde los que protegen estos también tengan alguna retribución, cómo compensamos a los que protegen estos ecosistemas. Y finalmente, digamos, el tema más básico, y es
es los entornos resilientes, es decir, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, cómo vamos a transformarnos para hacer entornos resilientes al clima. Doctora, este programa tiene la característica de hablar con unos idiomas que todo el mundo entienda. De acuerdo. Y apareció la palabra biomasa. ¿Y eso, cómo se diría eso? A ver, eso es muy importante. Toda la cascarilla de arroz, toda la cascarilla del café, todas las hojas que se caen, eso es la biomasa. Es esa, ¿cómo llamamos eso tradicionalmente? Eso es como el majá. Ajá. El majá puede ser, ¿sí? Sí, exacto. Bueno, básicamente todo eso genera energía. De hecho, hoy, por ejemplo, en Europa, quieren producir muchos de los países con la biomasa que se genera y están importando biomasa de otros países. Imagínense lo que es, y quieren producir energía a punta de la biomasa, porque usted utiliza esa biomasa y la transforma en energía. Este es el tema, es que todo se crea como en la ciencia, como cuando nos enseñan en el colegio, que nada se destruye sino se transforma. Por eso la biomasa se puede traducir en energía. No quemen los bosques, no quemen las basuras. Esa es una parte importante en la vida nuestra. Usted la quema allá en su finca, pero resulta que eso afecta también a los más distantes porque daña todo un componente atmosférico que es lo que nos está afectando a nosotros. Recuerden esa capa que rodea la Tierra, que se rompe por eso, el ozono, entonces le explicamos eso es un problema que se puede generar y que aquí lo están planteando de cómo defender ese plan. Por eso queríamos más adelante, doctora, hablar de quiénes están comprometidos y cuál es la razón por la cual se acentúa en esto. Además, doctora, ¿por qué no explicarle a nuestros televidentes el papel, por ejemplo, de la Cámara, de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena? Claro, pues es un papel absolutamente extraordinario. Digamos, si uno mira de las corporaciones autónomas, yo creería que ACAM es de las mejores del país. Es una institución comprometida con el Huila, y no solo en los temas ambientales como lo estamos viendo. Ahorita hace Secretaría Técnica de este plan, se va a crear el Observatorio además Climático del Huila, pero la idea es mucho más allá, es poder hacer esto con los otros sectores, con los que tienen ganadería ineficiente, transformarla en silvopastoril, con los cafeteros que hoy en día están transformando sus cultivos para volverlos otra vez de sombra, ¿sí? Con todos los sectores productivos, los sectores energéticos, inclusive las petroleras, todos, cómo podemos visualizar estilos de desarrollo que sean bajos en carbono, pero que además sean adaptativos. Y creo que esta es la gran transformación de la CAM, en donde no solo está viendo sus temas, que son los que hacen una autoridad ambiental, sino está generando la plataforma para interactuar con todos los sectores huilenses. Temas centrales que estamos hablando en este momento, el problema o el proyecto Huila 2050, pero hay otros temas interesantes relacionados con ese punto y se los voy a comentar en unos segundos. Por un momento, imagina qué sería de tu vida sin agua. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. ¿Y tú, aún sigues pensando en la cifra? Ahorrar agua es ahorrar vida. Un mensaje de EPN. Hacemos parte de ti. Doctora, cuando ustedes hablaban del papel de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Autoridad Ambiental, le falta un poquito todavía a nosotros porque es que exigimos demasiado y no hacemos mucho, es la verdad, ¿no es cierto, amables televidentes? Pero se presentó el plan ante las autoridades, nos acompañaron varias autoridades nacionales, etc. ¿Y qué sigue ahora? Implementarlo. La parte más importante es que un plan no se puede quedar en papel. Esto no es un plan simplemente Excel, es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta para todos los sectores y en varios ejes. Se me olvidó decirle que también hay ejes transversales, como el tema de la ciencia y tecnología, como el tema de la comunicación, lo que estamos haciendo usted y yo ahora con todos los televidentes, que aprendan qué es el cambio climático y lo implementen en sus casas, con todo el tema de gestión del riesgo, con todo el tema de información y el tema de financiamiento. Y evidentemente un plan pues se tiene que implementar. Este plan tiene en cada uno de los ejes fichas ya muy concretas
Algunas las van a hacer, digamos, los actores propios de cada una de las fichas, como en el tema ganadero, pues los ganaderos, o en el tema cafetero, pues los cafeteros, ¿sí? Pero hay muchas otras fichas y lo que tenemos es que implementarlo y empezar a poner esos pinos hoy para que mañana nos vayamos transformando hacia la innovación, hacia la competitividad, hacia la generación de empleo, hacia volverse ese Huila, digamos, adaptado y competitivo del futuro. Doctora, pero esto se hace con plata, porque eso solamente en el papel, ¿no? Nos hablaban durante la presentación de 120.000 millones de pesos para los próximos 10 años. 10 años. Harta plata. ¿Y eso cómo se No paga? es tanta plata. No es tanta Cuando plata. usted se pone a pensar, digamos, realmente cuánto cuesta transformar, por ejemplo... Oigan, de manera televidente, no es mucha plata, pero ¿por qué se puede utilizar este recurso oficial de los erarios municipales y departamentales y nacionales también, y del bolsillo particular? ¿Por qué? Porque es fundamental, porque básicamente es una plata que además suena mucho, pero es que es muchos ejes. Ponga usted nomás a pensar cómo vamos a hacer el sistema de información para los sectores agrícolas del Huila y cuánto cuesta generar redes meteorológicas que realmente informen y le informen a los que cultivan, a los campesinos, a los industriales, cómo va a ser el clima. Eso ya es una plata, pero es una plata muy bien invertida porque se distribuye, digamos, se retribuye en el beneficio de saber cuándo sembrar, qué sembrar, etcétera, etcétera. Solo eso en un tema candente de información. Pero, por ejemplo, póngase a pensar si uno pudiera transformar en hacer más eficiente todo el sistema energético, por ejemplo, del Huila. ¿Cómo generamos, por ejemplo, energía de la basura que se genera en Neiva? ¿Cómo se hace el transporte eficiente que va a hacer el municipio de Neiva? Esos todos son temas de cambio climático y de adaptación. Entonces, realmente, si usted suma, no es mucha plata, pero además no es un costo, es una gran inversión, porque es poner un poco de recursos para transformar todos los sectores en sectores más inteligentes. Porque aquí juega papel importante sectores como la universidad, ahora que eso de estar sacando profesionales por sacando profesionales como que no funciona, sino que hay que meterle un poquito a la investigación y el trabajo social que se le había olvidado a la universidad en los últimos 50 años, ¿no es cierto, doctora? Absolutamente, yo creo que ahí toca usted un punto. Por ejemplo, una de las fichas que tenemos en el tema de educación es que los estudiantes, ya hago un llamado, es que los estudiantes del Huila empiecen a hacer sus tesis en el Huila y empiecen a estudiar el Huila. Y tenemos la propuesta de, por ejemplo, dar 10 becas para que los estudiantes que quieran estudiar el cambio climático en el Huila y para el Huila con propuestas interesantes lo puedan hacer, porque además necesitamos que los estudiantes, la ciencia y tecnología se unan y salgan propuestas inteligentes, interesantes y de gente que realmente quiera su departamento y quiera empezar a trabajar en él. Innovación. Absoluta. Claro, porque es que nos vemos en Pitalito que están ahogados en las basuras y resulta que eso es plata. Y eso se puede transformar, porque eso es materia que puede utilizarse para generar energía, para abonos, pero para mil de cosas, pero no hay quien la transforme. Absolutamente, yo creo que, mire, en Europa y en todos los países del mundo realmente usted ve unos ejemplos transformadores. Ciudades que, por ejemplo, antes pensaban esto como un gran desastre, hoy lo transformaron. Le doy ejemplos, por ejemplo, Hamburgo quiere ser la ciudad que para el 2020 no tenga carros. Y dice, ¿qué? Pues sí, y se le está convirtiendo en el tema de mayor innovación. Va a traer turistas, etc. ¿Sí? Entonces, hay muchos temas que en un momento se ven como un riesgo que se transforman en innovación. El alcalde, por ejemplo, de Neiva, el otro día hablábamos, ¿cómo hacemos para que la ciudad siga siendo muy vivible con 4 grados más de temperatura? Y realmente él está pensando en generar todo este parque del río Las Ceibas con áreas verdes transformadoras, donde la gente pueda seguir saliendo a caminar debajo de los árboles, ¿sí? Entonces, esto es una inversión para la ciudad, porque así la gente va a querer venir a vivir en Neiva. Y este transporte eficiente, pues la gente quiere transporte eficiente, porque si no, pues también la hace más vivible en una ciudad que está creciendo. Todos estos son temas transformadores y de innovación. Doctora, en alguna conferencia que tuvimos en alguna oportunidad aquí cerca de Neiva, se me vino una pregunta y no se la pude hacer y ahora se la hago. Cuando se habla de toda una región como el departamento del Huila enmarcado entre 2 cordilleras, para un programa de esta naturaleza, ¿no es muy ambicioso cuando no se trabaja, por ejemplo, en áreas más pequeñas? Yo estoy de acuerdo y llegamos, lo que sigue de este plan, y por eso se pone la ficha de entornos resilientes, es que esto se baje a nivel municipal, inclusive que se baje a nivel de vereda. Eso es lo que tenemos que ensayar.
Por ejemplo, hablábamos con el alcalde de Pitalito, por ejemplo, él tiene muchas acciones alrededor de su municipio. ¿Cómo podemos ser, digamos, veredas absolutamente transformadoras, en donde el café esté en un entorno saludable, donde empiece a ser un café con carbono cero que se pueda exportar, donde se empiecen a transformar las fincas para volverlas con todo este planteamiento, digamos, climático inteligente? Pues evidentemente esto se tiene que bajar a nivel de las casas, de las veredas, de los pueblos, de los municipios. Por eso era la pregunta, amables televidentes, porque es que a usted que me está mirando le importa esto. Voy a hacer una pregunta a la doctora para que ustedes se convenzan de por qué es tan importante y nos afecta a todos. ¿Cuál es el caso de Barranquilla? ¿Desaparecerá cómo? ¿Cómo desaparece cuando el río, el agua aumente por las nevadas? Exacto. Avanzaría y llenaría de agua el mar. ¿Cuántos barrios de Barranquilla que quedan? Ese es un ejemplo claro del efecto que puede tener este problema si nosotros nos involucramos en esta tarea. En consecuencia, doctora, usted sigue trabajando en este proceso, ¿no es cierto? ¿O hasta aquí? No, digamos, ahorita lo que estamos tratando es de empezar a conseguirle recursos. Evidentemente esto es un tema que lo va a manejar pues las instituciones departamentales, uno apoya en la generación del plan, pero yo creo que ya hay muchas instituciones que van a seguir, y ese es el llamado a venir, digamos, a aportar a este plan que se convierte en el primer plan. Óigame bien, es el primer plan departamental de cambio climático de Colombia, es el pionero. Entonces el que pega, paga dos veces, como se dice. Entonces acá esperamos que vengan todos, de hecho ya están llegando entidades como Ecopetrol y otros a decir, a esto le apuesto. El tema es cómo coordinar todas estas acciones para que todos los actores hagan sus diferentes temas. En varias oportunidades he tomado este tema cuando uno dice la comunidad, y la comunidad es todo, pero a la vez es nadie, porque pues, nadie se responsabiliza de este trabajo en particular. Entonces reduzco el plan y lo comparto en un cuadrícula para preguntarle, por ejemplo, el caso de los ganaderos, un gremio fuerte en el departamento del Huila. ¿Cuál es el compromiso que ellos tienen? ¿Ellos tienen que adaptarlo o adoptarlo o qué es lo que tienen que hacer? Mire, básicamente usted ve, por ejemplo, lo que está haciendo Fedegan a nivel de país. Fedegan tiene 40 millones de hectáreas comprometidas en ganadería, que hoy es ineficiente. Es una vaca por hectárea o sí, unos ratios absurdos para el resto del planeta. Entonces lo que dicen, no, vamos a transformarla en más eficiente, ponerle árboles, porque han comprobado que poniéndole árboles a la ganadería y realmente reviviendo los terrenos son mucho más productivas las vacas en términos de carne y de leche. Pero eso es una inversión, se paga ahí mismo. Pero hay muchos otros territorios en Colombia que ya lo están haciendo. El Huila está empezando, pero necesita un poco de más recursos para expandir estos modelos silvopastoriles a todas las fincas del departamento. Yo creo que hay muchos ganaderos que se pueden meter la mano al drill, como se dice coloquialmente, y empezar por sí mismos. Hay otros que hay que ayudarles. Es esa inversión inicial que se requiere para que esto coja, digamos, realmente impulso. Y esto sea la tendencia y no sea la casualidad, digamos. El caso de los cafeteros, por ejemplo, en el Huila, nosotros aquí producimos el mejor café, usted lo sabe más que yo, por parcelas pequeñas que unidas entre sí generan café limpio, café biológicamente sano, y esto ha sido un resultado grandísimo. ¿Cómo pueden adaptar ellos este plan? Ellos básicamente ya lo adoptaron, porque lo más interesante es que, digamos, Cenicafé y la Federación Nacional de Cafeteros ya empezaron con este tema. Ellos están conscientes de que en algún momento transformaron su café a café de sol y acabaron con los árboles, y hoy están revirtiendo el proceso. Además, porque es que el sol, me ha dicho, les achicharra perdón señores televidentes, pero las plantas, me ha dicho, puede ser muy productivo, pero eso no es la productividad que queremos para un territorio que piensa en todos. Entonces ya se están revisando el proceso, pero además, muy prontamente cada, digamos, exportador que quiera exportar café o cualquier otro producto tiene que tener su huella cero. Entonces, evidentemente no emitir. Por los dos lados, tanto por adaptarse como por mitigar, el sector cafetero tiene que actuar. ¿Cómo maneja el agua? ¿Cómo maneja las variedades de café? ¿Cómo maneja las altas temperaturas? En eso ya está Cenicafé, la federación y acá pues el comité de cafeteros, y la idea es que esto se siga transformando de manera más rápida. Esto era lo que quería que ustedes entendieran. Cada sector está importante en ese sentido. Pero antes de que nos acabe el tiempo, doctora, eso del efecto invernadero, ¿cómo se entiende? Bueno, pero
digamos, lo de la capa de ozono, dice usted, Sí. es que esos son dos temas. Digamos, porque un tema es el cambio climático y otro es la capa de ozono, que es esa capa, ¿se acuerda que estábamos produciendo porque teníamos, digamos, el icopor, o porque teníamos los aerosoles, o todas estas neveras ineficientes que emitían los clorofluorocarbonos, que son otras sustancias que también están, lo que hacen es acabar con, digamos, dejan que entren los rayos del sol directo al planeta. Eso ha sido un gran ejemplo para el mundo, porque como mundo lo hemos podido empezar a resolver. De hecho, ya estamos bajando todas las emisiones de clorofluorocarbonos gracias a programas mundiales que se aplican a nivel nacional, cambiando de tecnología, cambiando el icopor y no utilizándolo, cambiando las neveras estas que emitían estos clorofluorocarbonos por neveras mucho más eficientes, y eso se ha controlado. Entonces, fíjese que sí se puede, y eso es un tema tecnológico. Exacto. ¿Por qué le hacía la pregunta, doctora? Porque es que en el departamento le íbamos a unas realidades. El gran manejo que se viene dando en la parte, digamos, comercial son las grandes plataformas, ¿sí? Almacenes de grandes extensiones. ¿Y ellos cómo tienen que contribuir a este fenómeno? Pues siquiera me lo pregunta, porque miren, señores de El Éxito, señores de Falabella, digamos, ustedes se localizan en un departamento que es una joya. Ustedes tienen que pensar que tienen que contribuir acá. Hay muchas formas. Les voy a decir una que se está craneando, y es tomar un modelo que ya se tiene en Corantioquia, que se llama el Banco CO2. Y el Banco CO2 es, digamos, retribuir de alguna forma a aquellos pequeños campesinos que vienen en sus parcelas, que están dispuestos a no tumbar sus bosques para generar el agua que tomamos todos, para tener la biodiversidad que nos permite tener toda esta, digamos, todo este ecosistema que nos mantiene los servicios ecosistémicos. En eso hay un canje entre los que pueden contribuir para que los pequeños campesinos que no tienen recursos puedan seguir viendo sus parcelas y puedan no deforestarlas. Y ahí entidades como Falabella o entidades como El Éxito pueden contribuir. De hecho, lo están haciendo en Antioquia, ya lo están haciendo. Queremos que ellos mismos ayuden al Huila. Es un ejemplo muy bonito. Nosotros hicimos una nota precisamente sobre eso, del banco CO2, y no solamente las grandes plataformas, también las pequeñas plataformas pueden contribuir en este proyecto, que también lo tiene liderando la CAN. Tengo entendido que la CAN está metida también en el cuento. Sí, básicamente lo bueno es que lo que estamos viendo es que si otras corporaciones empezaron con cosas exitosas, pues lo que hay es que copiar, y lo mismo acá. Ojalá que muchos otros departamentos copien este ejemplo del Huila. Entonces, este tema del Banco 2, en realidad se llama, de Corantioquia, ha sido tan exitoso que la CAM está tratando de ser la segunda corporación que lo apoye y lo implemente, porque además no se trata solo de un tema para las corporaciones de ir y sancionar al que tumbe un árbol, sino entender por qué tumba el árbol, y de pronto hay una motivación diferente para transformar esa acción y volverla más bien una acción positiva y salvaguardar este árbol. Esta era la propuesta que les traía. Un tema que a todos nos interesa, y usted que nos está mirando en este momento, pues no se haga el de la oreja gacha. Observe, escuche, que también está comprometido. ¿Les pareció el tema interesante o no? Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, y a ustedes, señores televidentes, con mucho gusto. No sé si es noche de día, así que... Esta, pues, el agradecimiento por habernos acompañado, muy amables, en nuestro próximo programa, y seguramente que en algunos meses volverá la doctora a plantearnos otros éxitos importantes de este proyecto. Hasta pronto.